Hace tiempo que no se habla de Navidad, ¿no? Feliz Navidad, por si se me olvida. No, no es cierto, no es cierto, es broma. Hace tiempo que no hablamos de la Navidad. ¿Por qué? Hace un año. Estamos en el mes de la Navidad. ¿Por qué recordamos el nacimiento de Jesús? Recordamos que Él vino a esta tierra a hacerse hombre, a cumplir la profecía. Pero una de las cosas que vamos a ver es que hoy no nos vamos a meter mucho en eso. No nos vamos a meter mucho en el nacimiento de Jesús. Vamos a ver un rol que Él tuvo. Vamos a ver una perspectiva este sábado y el que sigue. Vamos a tener una perspectiva diferente de quién era Jesús y cómo estaba Jesús conectado. Y vamos a ver una perspectiva de Jesús como profeta, como sacerdote y como rey. Y eso es impresionante cuando tú puedes ver cómo Jesús viene a cumplir cada uno de esos roles o un oficio que también se le conoce. Si conocen a mi esposa Mayra, aquí está enfrente, ella y yo éramos novios cuando ella vivía en México y yo vivía en Estados Unidos. Long story short, mucha gente piensa que las relaciones a distancia no son muy saludables, pero miren, aquí está un ejemplo de que el Señor es fiel. ¿Sí? Ella oró por mí, por nombre, ella oraba por mí y decía yo quiero a ese muchacho y el Señor pues me fue guiando hacia ella. Y algo que pasaba es que como ella vivía en México y yo vivía en Estados Unidos, para mí la comunicación, no estoy tan viejo, tengo canas, pero no estoy tan viejo, pero aún así no existía todavía el Messenger, y si existía, estaba fuera de nuestro alcance. Y nuestra comunicación era literalmente por cartas. Nos escribíamos cartas ella y yo. Y cada una que otra semana nos escribíamos una carta. El problema era que el correo de México, porque ella vivía en México, era lentísimo. Aquí en Estados Unidos, lo más que se pueden tardar son 5 días. En Texas se tardan 3 días y si estás en el condado 2 días te llega tu correo. En México era un mes. Imagínense yo mandándole una noticia y le llega dentro de un mes. Yo le mandaba a decir, ¿sabes qué? Que esto y lo otro pasó aquí y el mensaje no llegaba. Y luego nos hablábamos por teléfono porque después teníamos amigos en común donde yo, hey, me saludas a Mayra, ahí donde la veas. Dile TQM, se usaba mucho, ¿no? Te quiero mucho. Sí, por no decirle. Entonces yo le decía, dile que TQM, que te quiero mucho. Y era lo que nos mandábamos, pero nuestra comunicación estaba limitada a una tercera persona. Ya sea que alguien venía a visitar la iglesia de Monterrey, yo le decía, ya tengo cartas. Y otra cosa que hacíamos, para los que son de más o menos de mi edad, teníamos el floppy disk. ¿Se acuerdan lo que son floppy? ¿Sí? Nos hacíamos una presentación de PowerPoint, ¿sí? Y todas las tenemos en casa. Es bonito regresar. Ahora no tengo dónde poner el floppy, pero ahí está, de algo de servir. Aquí, ¿qué tiene que ver todo esto con Jesús? ¿Qué tiene que ver todo esto? Lo que pasa es que si tú te vas al Antiguo Testamento, la comunicación del pueblo con Dios era por 3 partes. Una era por los profetas, otra era por los sacerdotes y otra era por los reyes. Era la manera que Dios se comunicaba con el pueblo. Esa es la manera más clara que el pueblo recibía instrucciones. Era muy fácil para el pueblo recibir instrucciones de Dios por esa manera. Una de las cosas que pasa también es que estos oficios anticipaban la obra de Cristo en maneras diferentes. Cómo Jesús viene a cumplir esto. Les voy a hablar un poquito de lo que son los profetas, un poquito sobre reyes. Reyes lo vamos a ver la siguiente semana, pero hoy les quiero hablar. Fíjense, Cristo cumplió estos 3 oficios en las siguientes formas. Como profeta nos revela a Dios y nos da a conocer su palabra. Como sacerdote ofreció un sacrificio a Dios a nuestro favor y Él mismo fue el sacrificio. Como rey, Él gobierna sobre la iglesia y sobre todo el universo. Es interesante ver que en el Antiguo Testamento, en la Biblia, nos habla de 133 profetas. Hay profetas que eran muy famosos, hay otros profetas que no eran tan famosos. ¿Alguien puede mencionar a algún profeta? Jeremías, Isaías, ¿verdad? Elías. ¿Y qué pasa? Eliseo. ¿Qué pasa con Nahum? Ese casi no le hacen caso.
Pero habían profetas más pequeños. No es que fueran pequeños, se le conoce como profetas menores, porque lo que ellos hicieron fue algo más pequeño en cuanto a obras, pero aún así eran profetas. Y hay 133, pero Jesús vino a ser el mayor de todos estos profetas. Él fue el mayor de todos estos profetas. Mira lo que dice en Deuteronomio 18:15. Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo. Porque Moisés, ¿qué era? Un profeta de entre tus hermanos israelitas. Y dice: a él tendrán que escucharlo. A ese nuevo profeta que va a llegar, lo tendrán que escuchar. Tienen que escucharlo. Y más adelante el versículo 18: levantaré un profeta como tú entre tus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Interesante como desde Moisés estamos viendo, desde Deuteronomio, como Dios está diciendo: hey, pongan atención, viene alguien como tú, de carne y hueso, que va a cumplir. A él escúchenlo, porque yo lo estoy mandando. ¿Qué hacían los profetas? Los profetas eran poderosos en palabra, hablaban exactamente lo que Dios decía. Eran los representantes de Dios en la tierra. Eran básicamente el portavoz de Dios. Ellos eran el vocero, ¿no? Venía el vocero y decía: hey, el Señor dice esto. Ellos traían palabra de esperanza, palabra de juicio, daban órdenes o decían: hey, esta es la expectativa, esto es lo que se espera de ti, esto es lo que se espera del pueblo que tiene que hacer. Hacían cosas extraordinarias y eso demostraba el respaldo de Dios. Pero fíjense que algo bien interesante: cuando un profeta no cumplía o era un falso profeta, tenía que morir. En Deuteronomio 18:20 dice: pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en mi nombre de otro Dios tendrá que morir. Entonces, cuando el profeta venía y decía: hey, va a pasar esto, y no pasaba, problemas. Había problemas. Jesús vino a cumplir ese rol de profeta. Él no solamente era un profeta como cualquier otro. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el profeta final, el último profeta que hablaría lo que Dios, su Padre, le había dicho que dijera. Y eso lo vemos en Mateo 1:23, que dice: Dios es con nosotros por medio de su Hijo. Y Él tiene la última palabra. En Hebreos es un libro muy interesante, no se conoce quién es el autor de Hebreos, pero es donde habla lo que es toda los oficios de Jesús. Describe a Jesús, brutalmente. Si tienes tiempo, te invito a que leas Hebreos. Hermoso ese libro donde puedes conocer tanto de la profecía y todo lo que se hablaba de Jesús. En Hebreos 1:1 y 2, fíjate lo que dice ahí: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de Dios. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Él tenía la última palabra. Y Jesús como profeta es hijo del Dios viviente. Leemos en Mateo 16:13: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntaron sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Les pregunta: hey, ¿quién dice que soy? ¿Quién dice que la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta. Otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. El Señor le reveló eso a Pedro. Entonces vemos cómo el Señor Jesús viene a cumplir la profecía como profeta. Y hoy quiero hablarles también sobre lo que es un sacerdote. Una de las cosas que las características de un sacerdote eran muy peculiares. El sacerdote era muy peculiar porque tenía un oficio algo difícil. Porque si su corazón no estaba bien,
también moría. El profeta era el quien ofrecía sacrificios, ofrecía alabanzas, pero también dentro de los profetas había un profeta que era sacerdotes, había un sumo sacerdote. Había un sacerdote que una vez al año ofrecía sacrificio. Él entraba al lugar santísimo, pero fíjense, es bien interesante cuando tú ves, ellos entraban con cascabeles o campanitas en los pies, porque mientras ellos caminaban, se oía el ruido. Y cuando se dejaba de oír el ruido, quería decir que había pecado en su corazón, y iba amarrado con una soga. Cuando dejaba ese ruido, ya nada más estiraban el cuerpo. Y la única manera que un sumo sacerdote podía ser reemplazado era muriendo. Solamente había uno, y se hacía una sola vez al año, y ese sacerdote cubría los pecados. No los quitaba, él cubría el pecado. Ofreció un sacrificio, ¿sí?, único. Los sacerdotes actuaban como representantes de Dios ante el pueblo y representantes del pueblo ante Dios. Ellos eran el mediador. ¿Se recuerdan? Yo tenía que mandar un mensaje con un amigo para decirle: hey, llévale esta carta a Mayra. O sabes que dile esto. Y yo tenía que confiar con que mi amigo le daba el mensaje correcto y que no le metía cositas de más. ¿Tienen amigos de esos? Interesante, ¿no? Yo tenía que confiar que mi amigo le iba a dar el mensaje correcto. Antes era diferente. Cuando un tiempo hicimos misiones en México, nos tocaba hablar a los ranchos. Y en el rancho, cuando es un rancho muy alejado de la ciudad, es normal que haya un solo teléfono en todo el ranchito. Entonces lo que tú hacías es que tú hablabas a ese teléfono, le decías: ¿sabes qué? Quiero hablar con el señor de la torre. Ok, le voy a regresar la llamada en media hora. Eso le daba lugar al señor de la tienda, porque usualmente era una tienda, que saliera, fuera a tocar la puerta, a buscar al señor de la torre para que regresara y le pudiéramos dar un mensaje. Interesante. Y eso es básicamente lo que hacía un sacerdote. El sacerdote iba y daba mensajes y luego regresaba el mensaje y lo pasaba al Señor. Ofrecía sacrificio. Vemos en el Antiguo Testamento Jesús es profetizado por el profeta Zacarías. En este pasaje, en Zacarías 6:13, se menciona y se muestra a Jesús no solo como profeta, pero también como rey. Fíjate lo que dice: así es, Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Una vez más, se cumple la profecía que dice: ese es el oficio del Señor. El rey David también menciona en el Salmo 110 que Dios hizo un juramento y lo cumplirá. Dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec? El Melquisedec es el primer sacerdote que se menciona en la Biblia. Lo encontramos en Génesis 14. Abraham, el amigo de Dios, entró en batalla para rescatar a su sobrino Lot, quien había sido capturado por el ejército de Elam. A su regreso, Abraham fue recibido por Melquisedec, que también era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este hombre, cuyo nombre significa rey de justicia, bendijo a Abraham y al Dios Altísimo, a quien le dio la victoria a Abraham. Y en respuesta a esta bendición, dice que Abraham le dio el 10% de lo que había ganado en la batalla. Entonces, Abraham reconoció la alta posición que tenía Melquisedec, porque era un intercesor, alguien que ofreció sacrificio a Dios por Abraham. En el Nuevo Testamento, Hebreo nos muestra cómo Jesús viene a tomar el lugar del sumo sacerdote. ¿Recuerdan? El sumo sacerdote solamente había uno, no había muchos, era un solo sumo sacerdote. Había muchos sacerdotes que tenían diferentes roles. Eran los que hacían el sacrificio, los que limpiaban el templo, los que acomodaban cosas, los que recogían las ofrendas. Pero sucede que había uno solo que se presentaba, y en Hebreo nos dice que había un solo sacerdote. Ese tenía un rol único y especial de entrar en el lugar santísimo. Los demás no eran privilegiados. Y créanme que muchos de los sacerdotes no querían ese rol. Porque afuera, había pecado, pues matabas un corderito y perdonabas el pecado. Pero el problema es que cuando tú entrabas al lugar santísimo y tu corazón no estaba bien,
Literalmente, se caía y lo tenían que sacar. Fíjense lo que dice Hebreos 7, 26 al 27. Sé que le estoy dando mucha lectura, pero quiero que vean que todo lo que estamos hablando, todo lo que se habla aquí en esta iglesia es respaldada por la Biblia. No estamos hablando lo que Alex piensa, lo que el pastor Ramón piensa, estamos hablando lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjense en Hebreos 7, 26 al 27 dice: Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo, no tiene culpa ni mancha de pecado. Importante, no hay culpa ni mancha en él, que era el requisito de un sumo sacerdote. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto y honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Porque acuérdense que los sacrificios se ofrecían a diario, todos los días. ¿Por qué? Pues cometíamos pecado y había que ofrecerse sacrificio. El que se ofrecía una vez al año era el que ofrecía el sumo sacerdote. Ellos lo ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Fíjense lo que hizo el Señor. Él fue como sacerdote y ofreció un sacrificio único y final, y Él fue el sacrificio. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablábamos sobre Isaac y Abraham? ¿Recuerdan que nos hablaba Esteban sobre eso? Básicamente es esto: Él vuelve a cumplir la promesa. Y ya que entendemos más o menos cómo está el rol de un profeta y el rol de un sacerdote, ¿cómo se viene a aplicar esto a la Navidad? Porque se acuerdan que estamos encontrando evidencias de Jesús que nos conectan a la Navidad. Porque eso es lo que estamos ahorita. Y voy a tomar estos últimos minutos para hablarle de 3 puntos que quiero que los recuerden. Si no recuerdan nada de lo demás, llévense esto a casa. Aplicable, algo bonito que pueden aplicar. ¿Por qué? Porque es importante, o qué nos regala la Navidad. ¿Qué se nos regala en esto? Cuando vemos a Jesús como profeta, como sacerdote, es un único intercesor. La Navidad nos regala un único intercesor. La Navidad es un tiempo donde todo mundo renuncia a hacer cosas malas. ¿Se acuerdan del sacrificio que se hacía una vez al año? Es cuando todo el mundo quiere hacer paz con la familia. Amén. Queremos que todos estén contentos para venir a comer tamales o pupusas o achaca, ¿no? Ayacas, que nos va a invitar el pastor Álvaro. Sí, la Biblia nos invita a que tenemos que ir al intercesor, que es Jesús. Él es el intercesor que tenemos ante el Padre. No tengo que ir a nadie más. En nuestras culturas se acostumbra ir a una tercera persona para que interceda por mí. Ahora, la Biblia nos dice también que oremos unos por otros, pero eso no quiere decir que Él va a ser mi intercesor. Él va a unir brazos conmigo y va a orar conmigo, pero Él no va a ser mi intercesor. Yo tengo la libertad de ir directamente con el Padre, con el intercesor, el único intercesor, puedo ir directamente con Él. Entonces la pregunta es, ¿tendría que ir yo con alguien más? No, yo puedo ir directamente. Se nos dice que Jesús continúa como nuestro sumo sacerdote y abogado ante Dios. Fíjate lo que dice en 1 Juan 2:1. Si alguno peca, pecamos. Sí, todos pecamos. Si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Importante resaltar, a Jesucristo el justo. A Él es el que tenemos como intercesor. El sacerdote hace el sacrificio, ahora Él es el sacerdote y Él es el sacrificio. Y es un gran privilegio saber que yo tengo una entrada libre de ir delante del Señor sin tener que buscar un tercero. Eso a mí me trae paz. ¿Quién ha viajado en avión? Hay gente que tiene el pase, ¿no? Que le llaman en Six Flags el Speedy Pass, que así hay gente que le llama, no es eso, es el pre-check. ¿Sí? Cuando viajan mucho en la compañía donde yo me viajaba, teníamos eso. Entonces no haces línea. Y a mí me daba un coraje cuando no lo tenía.
Porque decía, es que ¿por qué esos se van directo? Yo tengo que hacer muchas filas. Y a ellos no les quitan el cinturón y los zapatos, ellos se van así. Y no tienen que sacar ni la computadora, lo meten en una mochila y va. Y a mí me daba como corajito, como que me molestaba. Y entonces ya no tenemos que tener ese coraje. Yo puedo ir directamente, me brinco la fila y voy directamente al Señor. ¿Sí? Es un privilegio que tenemos de ir directamente con el Señor. Él es mi intercesor, mío. Es tu intercesor también. O puede ser tu intercesor. Es por su sangre que hemos sido limpiados. Él nos presenta puros y limpios delante del Padre. Y una vez más, una evidencia cumplida del Nuevo Testamento está en Hebreos 7:23. Dice, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Acuérdense, y una vez que se morían, tenían que reemplazarlo. No había otro. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que viven en Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos, a favor tuyo y a favor mío. Entonces vemos que la Navidad nos regala un único intercesor y también nos da la libertad de traer nuestras necesidades ante el sumo sacerdote. ¿Tienes necesidad? Te dice, tienes la libertad de ir directamente con el sumo sacerdote para que Él vaya y te represente. ¿Hay necesidad en mi corazón? ¿Hay necesidad en mi familia? Yo puedo ir directamente. Otra aplicación de creer en Jesús como nuestro sumo sacerdote es que confiaremos en Él lo suficiente como para traer nuestras necesidades. El problema es que a veces no confío. ¿Te ha pasado que tienes problemas de confianza? En inglés dicen, I got trust issues. Para mí es difícil confiar. ¿Por qué? Porque el hombre nos queda mal. ¿Alguien te ha quedado mal a ti? A mí me ha quedado mucha gente mal. Y entonces cuando alguien me dice, vamos a hacer esto, yo hasta no ver, no creer. Nos pasa, como Tomás. Y lo que dice aquí, Él no te va a quedar mal. Él te va a cumplir. Entonces no dudes en acercarte a Él. No dudes, que no haya duda en tu corazón. Cuando hay duda es que nos faltó un poquito de fe. Entonces yo necesito no tener duda en mi corazón. De hecho, ya que Él se ha ocupado de nuestra mayor necesidad, que es mi salvación, comencemos a creer que también Él también se encarga de nuestras otras necesidades. Él puede encargarse de todas estas necesidades. Algo que pasa es que cuando alguien falta al trabajo o falta a la escuela, ¿qué te piden? Tengo que llevar una nota firmada por el médico, no firmada por mi mamá o por mi esposa. Sí, que mi esposa me dijo que ahora no trabajara. Sí, tengo que llevar una nota. ¿Por qué? Porque esa nota necesita ser válida para enseñársela yo a mi patrón o a mi maestro o al de recursos humanos. Porque si yo no entrego esa nota, ¿qué pasa? No me pagan el día. Me quedo sin recibir pago. En la escuela, si faltan muchos días, lo que sucede es que te mandan a la policía. ¿Sabían? Aquí en Texas te mandan a la policía a la casa cuando tus hijos faltan mucho. Tienes que tener una nota del doctor. Entonces, padres, pongamos atención a eso. Yo sé que queremos a nuestros hijos y queremos verlos todo el día. Mándenos a la escuela. Entonces, cuando yo falto, yo necesito eso. Sin esa firma del doctor o del médico, si yo no traigo esa firma, ¿qué pasa? Ese papel no vale y no estoy siendo excusado. No tengo una excusa válida. De la misma manera, cuando nos acercamos al trono de Dios, lo hacemos basándose en la autoridad de la sangre de Jesús. Esa es la firma. Va y le dice, yo ya pagué por él. Mira, aquí está su nombre. Lo que él necesite, aquí está. Fíjate lo que dice en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Fíjate qué hermoso eso. Y ahí encontraremos su misericordia y la gracia que nos ayudará cuando más lo necesito. Cuando más necesito.
Ahí vamos a encontrarlos. Entonces la Navidad nos regala un único intercesor, nos da una libertad de entrar, de traer nuestras necesidades ante el sumo sacerdote. Y otra cosa que hace muy especial es que nos acerca a Dios y nos da esperanza. Es lo más bonito, tener esperanza. Cuando tú esperas algo y sabes que algo va a suceder, o estás trabajando hacia algo, eso es bonito, es hermoso. Cuando nuestro perfecto sumo sacerdote nos lleva a la presencia de Dios, de esa forma ya no tengo necesidad de un templo como en Jerusalén. En Jerusalén tenían el lugar santo, el lugar santísimo, era un templo específicamente para eso. Ya no lo necesito. Jesús no entra al lugar santísimo de un templo terrenal como Jerusalén, sino que Él ha ido directamente al cielo, a estar conectado con el Padre. Hebreos 9:24 dice: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero, el tabernáculo, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y eso me da esperanza, porque ya tengo un representante allá. Cuando vas con un abogado, ¿el abogado qué hace? Te representa. Abogado tenemos para con el Padre. Tenemos una clara esperanza de lo que Jesús hace, y lo hace a nosotros, lo hace a favor de nosotros. En Hebreos 6:19, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, para mi alma, es confiable. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior. Acuérdense que el velo se rasgó y tengo una entrada libre. Puedo entrar ahí. Jesús ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote. Esto significa que tenemos más privilegios que los creyentes que vivían en los tiempos del templo antiguo, del Antiguo Testamento. Ni siquiera podían entrar a la primera sala del templo, les era prohibido. Ahí solamente los sacerdotes entraban. Ellos llegaban hasta la puerta. Imagínense que usted venga al servicio y lo tenga allá afuera, y nosotros aquí cantando, y usted, pues, ¿a qué vine? Ya no tenemos que hacer eso. Cuando Jesús ofreció el sacrificio perfecto por el pecado, el velo alrededor del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, mostrando simbólicamente en la tierra que el camino a Dios estaba abierto. Hebreos 10:19, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía, sin miedo. Hay temor en tu corazón porque dices: Señor, ¿sabes qué? Tal vez he fallado. Tal vez mi corazón no está limpio. Hay cosas que me estorban y no me siento digno de entrar. No siento esa confianza como cuando llego a casa de mi mamá, yo abro la puerta y abro el refrigerador. Yo no me siento con esa confianza. Amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Jesús te dio las llaves. Aquí está, hijo, tómala, métete, disfruta. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. El Padre ve la sangre de su Hijo y te ve puro. El Padre ve la sangre de su Hijo en ti y te ve puro. Nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Qué hermoso es poder sentir que yo puedo entrar directamente en esa presencia de Dios. Jesús nos abrió el camino para que nos acerquemos constantemente a la presencia de Dios, sin temor, con plena libertad, con plena seguridad, por medio de la fe. Tenemos un intercesor
Tenemos esa libertad de traer las necesidades y tenemos una puerta abierta que nos da esperanza. Que este diciembre que celebramos Navidad podamos encontrar perdón, libertad y esperanza por medio de Jesús. Que esta Navidad sea diferente. Y tú dices, pero faltan días. Prepara tu corazón desde hoy. Entra al lugar santísimo, purifícate, límpiate. Que el Señor empiece a transformar tu corazón, tu vida, tu mente. ¿Qué no le has entregado a Dios? ¿Qué hay en tu corazón que no le has entregado a Dios? Tal vez no nos acercamos porque no nos sentimos dignos, pero Él te recibe así, como estés. En el lugar donde estés, Él te recibe. Él quiere cambiar nuestro momento en esperanza. Necesito orar, necesito confiar en Él, necesito soltar todo lo que tengo y ponerlo en sus manos y creer que Él lo va a hacer mejor de lo que yo lo puedo hacer. Y recuerda, Él me da lo que necesito, no lo que quiero. Yo quiero muchas cosas, pero Él me da lo que necesito. Inclina tu rostro. No hay nada especial sobre cerrar tus ojos, pero quita toda la distracción que hay a tu alrededor. Imagínate que estás en ese lugar santo y estás a punto de entrar. Y tal vez hay algo en tu corazón, algo que te está estorbando. Confía que el Señor te recibe. Ven con toda confianza, no importa cómo estés, ven con toda confianza. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, porque ahí voy a encontrar misericordia, ahí voy a encontrar gracia, y Él nos va a ayudar cuando más lo necesite. Si tú sientes que necesitas al Señor hoy, que necesitas que Él interceda, siéntete con esa libertad de presentarte delante de Él. Siéntete con la libertad de estar frente a frente con Él y decir: Señor, hay cosas en mi corazón que necesitan cambiar. Hay cosas en mi corazón que necesitan ser rendidas a ti. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.